Bienvenidos a un spin-off de Conversaciones DLC, Entre Mentores DLC, un nuevo espacio creado para conversar con tres grandes líderes de habla hispana en un gremio o especialidad en particular a la vez. Si en Conversaciones DLC platicamos con estos líderes sobre su trayectoria, lecciones, mejores prácticas, aquí, Entre Mentores, vamos a compartir su pensamiento, estrategias y recomendaciones tácticas para hacer frente a los retos que se nos presentan hoy día. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hoy arrancamos Entre Mentores DLC, hablando del crucial rol de los emprendedores hoy y siempre en la economía de cualquier país. Y para platicar al respecto tenemos a tres extraordinarios amigos de DLC. Los tres son personas que yo admiro y aprecio muchísimo. Primero, una mujer que yo admiro muchísimo, fundadora y directora general de Impulsa tu Riqueza, Beatriz Mancilla. Gracias por estar acá. Después, fundador y director general de Gelatina, mi querido amigo Romeo Márquez, y otro gran amigo, fundador y director general de Prata Joyería, Jorge Aguayo. Bienvenidos a los tres personas que yo respeto y admiro muchísimo. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura de Entre Mentores DLC. Bienvenidos. Oigan, pues con todos he tenido la enorme fortuna de grabar increíbles episodios de Conversaciones DLC y hemos podido aprender mucho de cada uno de ustedes en lo personal. Hoy quiero explorar con ustedes, en conjunto, cuál es el rol que tenemos los emprendedores hoy día en el contexto que estamos viviendo y cómo podemos juntos trabajar a través de la tormenta que estamos viviendo. Así es que para arrancar quiero preguntar, y por favor cualquiera de los tres, si quiere comentar, levante la mano, ¿cuál es el perfil de un emprendedor o el de un empresario hoy día? ¿Y por qué existen ciertos estereotipos o mitos que dibujan a los emprendedores o de manera glamorosa o en otros de una forma de total libertad u otros como codiciosos villanos de película, ¿no? La verdad es que aunque los estereotipos siempre están basados en algún rasgo característico de las personas estereotipadas, estas tres cosas que acabo de decir no podrían ser más mentira y más alejadas de la realidad de lo que es un emprendedor hoy. Entonces, ¿quién quisiera empezar a platicar un poco? ¿Cuál es el perfil del emprendedor? Pues mira, Efraín y todos, gracias por la invitación. Yo siempre he dicho que no todo el mundo está hecho para ser emprendedor. Creo que los emprendedores somos personas que estamos dispuestas precisamente a lo mejor perder el glamour. Yo te puedo decir que cuando yo trabajé en el banco era 1000 veces más glamorosa en mi forma de vestir y en mi físicamente, ¿no? En mi forma de arreglarme, que desde que soy empresaria. ¿Cuál dijiste también? ¿El de un rebelde o el de que te la pasas viviendo viajando en total libertad? Sí, no, pues no, creo que hasta que eres emprendedor comprendes cómo es posible que puedes levantarte el domingo a las 5 de la mañana a trabajar en tu emprendimiento, ¿no? Que cuando eres empleado, pues ni por equivocación pasa eso, pero creo que el perfil del emprendedor es una persona, en primer lugar, que tiene un sueño, y aunque suene romántico, creo que así es, o por lo menos en mi caso, mis dos emprendimientos, yo tengo un negocio de fiestas infantiles y de cursos de vacaciones de verano, de Semana Santa, de Navidad y los últimos viernes del mes para los niños y fiestas infantiles. Y tengo Impulsa tu Riqueza, que es el Instituto Humanista de Cultura Financiera, que es educación financiera para todos. Si tú me preguntas, cuando yo pensé en esos dos emprendimientos, yo tenía una misión. Tengo una misión, tengo un propósito, tengo una inspiración, tengo ganas de crear algo por mí misma y estoy dispuesta a pagar el precio, que muchas veces es trabajar más
de lo que trabajabas antes, pero es de una manera diferente. Y creo que los emprendedores también somos personas perseverantes, constantes, disciplinadas. Entonces, y creo que esas son características que en este momento en el que estamos viviendo ahora, el poder ver más allá de tu propio emprendimiento, sino el impacto social y el impacto que tiene en la vida de las personas, de tus clientes, de tus empleados, y de cómo las decisiones que tú tomas no se quedan en un aspecto solamente egoísta, sino, o sea, en lo mío, sino en cómo lo que hago yo permea todo alrededor. Creo que esa es la visión que debe de tener un empresario. No solo para mí, sino lo que hago yo le impacta a los demás. Gracias, Bea. Me encanta lo que estás diciendo, y ahorita mencionabas el tema de estar mucho más consciente del impacto de nuestro trabajo, más allá de en nuestra vida propia, en la vida de los demás. Y el otro día, Jorge, platicábamos por mensajes de texto un poco el impacto que tiene la crisis que estamos viviendo hoy día, ¿no? La tormenta a través de la cual estamos atravesando hoy día con este tema del COVID-19, y el impacto que tiene cerrar las puertas, en tu caso, por ejemplo, de los distintos locales de Prata Joyería, y cómo cuidas a tus integrantes. ¿Cómo, desde tu punto de vista como emprendedor, cómo se vive? Porque todo el mundo luego ven las noticias y dicen, no, es que el emprendedor tiene que aguantar y pagar todo, y que aguante, y a menos que tengas una lámpara del genio, así como Aladdin, porque ¿cómo lo vives como un emprendedor en realidad? Sí, fíjate que complementando lo que dice Beatriz, se me hizo bastante atinado. Yo también vengo del mundo ejecutivo, y efectivamente, ¿no? Nosotros como que mentalmente, cuando eres ejecutivo empleado, pues cierras el changarro los viernes a las 3 de la tarde, 7 de la noche, y lo vuelves a abrir el lunes, ¿no? Y cuando eres emprendedor te conviertes pues sí, en el dueño de tu tiempo, pero con una muchísima mayor responsabilidad. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que también esa es la razón por la cual ahora digo... Es más, antes de llegar a tu pregunta, te voy a decir algo que me dijeron cuando recién me convertí en emprendedor hace como 10 años. Y que un amigo me dijo, bienvenido, en los próximos 5 años vas a dormir 4 horas. Y la verdad es que me moría de la risa y de los nervios al mismo tiempo, porque el cuate, pues, haz de cuenta que fue profeta, ¿no? Y efectivamente, en los siguientes 5 años yo dormía 4 horas y me la pasaba, pues, viendo a ver cómo construía, hacía, creaba y todo ese tipo de cosas. Y pues ya no, y ahora que está pasando esto, pues haz de cuenta que me siento igual que en aquel momento, ¿no? Una responsabilidad enorme. Yo, algo que le dije a mi equipo en aquel momento cuando empezamos a cerrar las islas, yo le dije que mi objetivo principal era que no se perdiera ningún empleo, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que va a ser algo muy difícil, y sobre todo porque la empresa ya no va a volver a ser lo que era, ¿no? Entonces, si antes vendíamos 10 pesos, pues ahora yo creo que a lo que nos dedicamos, por lo menos, que fuimos de los más afectados porque nos dedicamos a estar en los momentos sociales de la gente, que fue lo primero que cerraron, porque nuestra joyería es para regalar o para que la gente salga a eventos sociales. Entonces todo eso, pum, o sea, las primeras semanas las ventas se fueron al suelo, y por eso dije, no, pues vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Y pues ya, digo, ya para no, seguramente vamos a seguir platicando para que platiquemos todos, pero yo creo que sí, el estrés que tenemos los emprendedores, intentos de empresarios, como yo me llamo, pues sí es como que mucho más grande, principalmente por esta carga de responsabilidad que hay con la gente que trabaja con nosotros. Me parece que acabas de decir algo clave, y es la carga de la responsabilidad de otros y de otras familias, no nada más de la tuya, y no nada más son tus empleados, sino las familias de tus empleados y de cada integrante. Dormir 4 horas, ahorita que decías, dormía 4 horas, tanto Beatriz como Romeo estaban asentando en pantalla, y tienen razón, ¿no? Y yo les pregunto, ¿por qué Romeo, por qué someterte 5 años, 10 años, lo que sea, a
dormir 4 horas, a tener la presión de la vida de otros, a tener la presión de cumplir un sueño, un propósito, y cómo te inspira ese sueño o ese propósito para que realmente digas, órale, le voy a entrar y voy a dormir 4 horas y voy a dejar de cobrar yo para que otros puedan seguir cobrando su ingreso. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué hacerlo? No sé, yo creo que en primera instancia pasa un poco de... Jorge, qué bueno que tuviste a alguien que te echó el warning. A mí me pescó por sorpresa, ¿no? En general, creo que uno no en general, en mi caso personal, cuando empecé este rollo, creo que no sabía en lo que me estaba metiendo. Es algo que creo que en algunas personas, lo que decía hace ratito Beatriz, o sea, en algunos casos algunas personas nacen un poco más inclinados hacia esto, en algunos otros es un gusto adquirido. Mi caso personal es, creo que he madurado en el tema, ¿no? Si me comparo con el Romeo de cuando empezó Gelatina hace 20 años, en mayo, 2 de mayo vamos a cumplir 20 años y no tenía toda esta conciencia del impacto que tiene lo que he construido junto con el equipo de trabajo. Justo lo que dices tú, ¿no? Si sumo el equipo de trabajo de Gelatina, que son más o menos 200 personas, más el equipo de Playroom, que es nuestra casa productora, más el equipo de Passport, que son el coffee shop en Ciudad de México y el restaurante aquí en Monterrey, son como 250 personas más o menos las que tenemos en México y en otros países. Y siempre pienso en ellos en términos de ellos y sus historias y de ser consciente. Creo que lo que decía Jorge hace rato es súper cierto, ¿no? Estamos tratando de... no sé, al menos estoy viendo una montaña rusa de emociones, ¿no? Del pensamiento quizás de no quiero perder a nadie en el equipo. Hay días en los que quiero salvar la mayor cantidad, pero sé que voy a tener que a lo mejor faltar a la idea de no dejar ir a nadie, ¿no? Entonces... y aunque no parece, justamente este estereotipo como de el emprendedor es alguien ambicioso, alguien que solamente busca evadir impuestos, explotar gente y demás, o sea, me parece que es un estereotipo totalmente inválido, porque creo que sobre todo ahora hay un sentido y hay una madurez en el emprendedor que te lleva a tratar siempre de hacer las cosas mejor, de ser más responsable, de tener un impacto. Y son etapas, ¿no? Al principio haces lo que puedes con lo que tienes y a medida que vas agarrando más experiencia, creo que es nuestra obligación madurar nuestro estilo de emprendimiento, ¿no? O sea, al principio tienes a tu favor un poco el que no sabes cómo y no tienes los recursos, pero conforme pasa el tiempo, conforme aprendes más, creces, creo que tienes entonces una obligación de contribuir de regreso y creo que por eso es muy triste lo que está sucediendo en términos de esta crisis que ya estamos viviendo y que se avecina, porque entonces ves que al menos no se siente ningún respeto hacia la clase emprendedora de este país, las decisiones que vemos tomar, y no me quiero poner político para nada, yo realmente ya no espero absolutamente nada de nuestro gobierno, pero me parece desmotivante que no haya un apoyo, porque me parece que no es entender cómo funciona entonces la economía y cómo una compañía genera este empleo y genera esta riqueza y crea oportunidades y demás, ¿no? Entonces, no sé, hay tantísimas cosas que decir al respecto. Y más allá de solamente el empleo por generar ingresos para los demás, generas oportunidades por ahí una frase que me encanta, y creo que en el episodio contigo, Bea, de Conversiones DLC lo comentamos, el empleo dignifica a la persona, ¿no? El empleo le da dignidad a las personas, o sea, más allá del ingreso, te da un propósito y te da una razón de ser, y un emprendedor es una persona que no solo no está aprovechando oportunidades, está creando oportunidades, que es muy distinto, y eso me parece que es crucial e importantísimo, y estás creando oportunidades tomando tú
riesgos para hacer las cosas. En este momento en el que decía, ahorita decía Romeo, con la crisis con la que estamos viendo y viendo el escaso, ¿qué digo escaso? Nulo apoyo hacia la clase emprendedora, ¿cómo mantenerse motivado, generando nuevas ideas y siguiendo hacia adelante y empujando? Porque algo que me queda claro, y conociéndolos a los tres, pero además pensando en los emprendedores, en el espíritu del emprendedor, es que el emprendedor, pese lo que pese, sigue adelante y sigue inventando nuevas formas de hacerlo. ¿Cómo se mantienen ustedes motivados? Vea, ¿cómo te mantienes enfocada en salir adelante, en seguir adelante con tus proyectos? A mí la palabra motivación en lo particular no es algo que yo aplico mucho en los negocios, porque yo no estoy motivada para hacer negocios. Yo simplemente no me dedico a lo que me dedico, no tengo sentido. O sea, no tengo sentido de ser. Entonces, ante una situación como la que estamos viviendo, no me pregunto si estoy motivada o no. Simplemente no puedo fallar y hay que seguir adelante, pase lo que pase. Me queda claro que no puedo esperar apoyo del gobierno. Yo quisiera, ¿no? Yo quisiera que me apoyaran, yo quisiera que me quitaran impuestos, yo quisiera que escuchar de una figura de autoridad de mi país decir, referirse a mí como emprendedora, como gracias, porque gracias a que te despiertas a las 3 de la mañana los domingos es que 30 mexicanos tienen trabajo. O sea, yo quisiera escuchar todo eso, pero no existe, y en esta resiliencia, en este resignificar lo que nos está pasando, pues ahora sí que lo que me mueve y lo que me mantiene aquí es el propósito, y es saber que no hay para atrás. O sea, porque no soy solo yo, todos estamos igual y no queda de otra más que seguir e ir hacia adelante. Y en el camino, pues, yo siempre he sido del pensar que el ejemplo arrastra. Y por lo menos mis empleados saben que, o sea, yo no tomo para mí cosas que yo no estoy dispuesta a darles a ellos. Y desde esa parte humana, la gente identifica perfectamente cuando está en un lugar ético, un lugar honorable, en un lugar decente, en un lugar donde la gente no se siente explotada. Por lo tanto, cuando alguien le llega a decir que los empresarios somos unos avaros y que queremos todo para nosotros y que el pueblo, pobre pueblo que está bla, 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 yo tampoco voy a entrar en rollos políticos como Romeo, pero la gente o mi gente no le cree. Y dicen, no es cierto, porque yo trabajo con ella, porque yo la he visto, porque yo veo su familia, y el ejemplo que ella me transmite no choca para nada, digo, no coincide para nada con la imagen del empresario que me están viendo. Entonces, en ese sentido humano, la gente me corresponde y yo me siento más comprometida con la gente y yo sabemos que no tenemos apoyo, así es que ellos y yo sabemos que solo nos tenemos yo a ellos y ellos a mí. Y de ahí construimos y de ahí para adelante, porque sabemos, y eso es, bueno, es triste, pero por el otro lado, la verdad es muy revelador esto que está pasando, porque pues a la gente la gente no es tonta, el pueblo no es tonto, y el pueblo o la gente se da cuenta es quién está comprometido con ellos y quiénes no. Claro, totalmente de acuerdo. En ese tema de compromiso, Jorge, bueno, ibas a comentar algo, Jorge, adelante. Sí, es que me quedé mucho con esta pregunta de qué nos motivaba a despertarnos ahorita todos los días, y la verdad es que también me puse a pensar, y yo creo que el tema se puede resumir con 3 palabras, y yo creo que es zona de confort. Yo creo que los emprendedores estamos acostumbrados a no estar en nuestra zona de confort. Yo la verdad es que llevo los últimos, es más, no los últimos 2 años, el último año ya estaba como que un poco más tranquilo, ¿no? Porque había cumplido ciertas metas que yo tenía de un hogar y una oficina más cerca y bla, 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 y cierta estabilidad económica, lo que tú quieras, ¿no?
y ya estaba yo un poco más tranquilo y ya le estaba bajando, ya trabajaba 8 horas al día, ¿no? No puedo trabajar, todavía no me atrevo a trabajar menos de 8 horas al día, pero ya estaba trabajando 8 horas al día. Y ahorita, obviamente, ya estoy trabajando otra vez mínimo 10 o 12 horas al día, y yo creo que el tema es esto de la zona de confort. O sea, me sacaron de mi zona de confort, ya no sé qué va a estar pasando en las próximas 2 semanas, y lo único que sí sé, y hay veces digo, tú que me lees en redes sociales, de repente me quejo que me dicen que soy un alarmista, pero no, yo no creo que soy un alarmista, yo creo que soy un previsor, que es diferente, ¿no? Muchos años de mi vida, la verdad es que no cuidaba mucho mis finanzas y no tenía ni idea. No quiere decir que sea ahora experto Bea, pero algún día platicaremos en el tema. Pero pues ya por lo menos no debo ni mi casa, ni mis coches, ni a mis proveedores. No le debo nada a nadie. Tenemos nuestro ahorrito por ahí, ¿no? Que de alguna forma nos tenía tranquilos. Pero ahorita ya, pues, tú dime quién puede estar tranquilo, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar en 6 meses. Entonces yo creo que ya terminando de cerrar el tema de lo que nos mantiene despiertos, es que nos volvieron a mover de nuestra zona de confort y un emprendedor no puede estar ahí metido pues mucho tiempo, vaya, ¿no? De acuerdo, Romeo. Sí, yo lo que te diría que, volviendo un poco a lo mejor a tu pregunta inicial de cómo se define un emprendedor, creo que cuando ya aceptas que esto es la nueva realidad y tienes el espíritu emprendedor, más bien entonces empiezas a buscar las oportunidades. Te puedo decir desde nuestra trinchera, tanto en Gelatina como en Passport, estamos viendo cómo nos ajustamos a este nuevo normal. Estamos hablando todos los días, múltiples veces al día, con diferentes equipos, qué nuevos productos podemos desarrollar, que nuestros equipos se están preparando, digamos, como para un montón de cosas, y a su vez yo estoy viendo, por otro lado, aprendiendo, documentándome, leyendo muchísimo. Me acabo de suscribir a un sitio de trends para estar informado también y ver, pues sí, es una crisis y tristemente va a traer un montón de problemas, pero a su vez esto genera oportunidades que se presentan y que se pueden aprovechar, ¿no? Entonces te puedo decir que a nivel personal estoy viendo otras áreas, incluso más allá de las que el día de hoy estamos ya en las que estamos. Estoy por lo menos en 3 o 4 industrias diferentes y ver qué por lo menos nuevo sale de aquí y estoy segurísimo que algo saldrá, ¿no? O sea, para las compañías que ya a las que pertenezco, algo nuevo que surja, algún nuevo spin-off o alguna especie de nuevo servicio, porque entre la realidad de la nueva home office que ahora vemos, ¿no? Creo que va a cambiar muchísimas cosas, entre la realidad de lo largo que va a ser la recuperación, va a haber por ahí escondidas algunas oportunidades y creo que pues un emprendedor de corazón o un emprendedor empedernido más bien estará buscando cuáles son esas oportunidades. Sin duda, así será. Creo que los 4 coincidimos en que no nos podemos quedar de brazos cruzados y tienes que estar buscando nuevas oportunidades. Algo que mencionaba Jorge hace un momento es pues buscar esa salida continua del área de confort y te antoja pensar de alguna manera que estábamos ya previo a toda esta crisis y tal vez a finales del año pasado, todavía inicios de pues muchos muy cómodos, ¿no? En cómo estaban las cosas, a pesar de que veíamos cierta degradación en cosas en cuanto a la política y la economía en México en particular y en América Latina también. De alguna manera me parece que la gente estaba un poco cómoda y sentada, ¿no? Como la metáfora de las ranas en una olla de agua calentándose, ¿no? Y de repente se calentó mucho el agua y todos brincamos, ¿no? Claro. Para afuera y tenemos que estar buscando esas nuevas oportunidades. Ahora, decía Bea, el ejemplo arrastra y concuerdo totalmente contigo y ahorita platicaba Romeo tú de algunas acciones que estás haciendo con el equipo y una de las preguntas que les hice a los 3 en los respectivos episodios de Conversaciones DLC tenía que ver con hábitos y con rutinas y hay un pasaje muy interesante. Ahora que mencionabas que estás leyendo más cosas, un libro que te recomiendo muchísimo es el de Power of Habit, que probablemente ya lo hayas leído,
de Charles Duhigg, y hay una parte que la tengo separada porque incluso en muchas clases, en el ISDI la digo y la repito y me llevo el libro para leérselas tal cual, y dice que muchas de las de empresas, las organizaciones piensan que están tomando decisiones deliberadas basadas en datos, pero realmente las firmas están más bien siendo guiadas, o sus decisiones están siendo guiadas por hábitos organizacionales o patrones que a lo largo del tiempo, sin darse cuenta, fueron de alguna manera normalizando dentro de las organizaciones. Y entonces te empiezas a entrar a esa área de confort y piensas que estás tomando grandes decisiones, y la verdad es que no, estás haciendo lo que la inercia de los hábitos organizacionales que ya fueron creando como equipo están ahí dictándote de alguna manera. ¿Cómo ahora empezar a crear nuevos hábitos o nuevas rutinas con sus equipos de trabajo para ayudarlos con ese entendimiento que el ejemplo arrastra, ayudarlos a enfrentar la crisis? Porque de alguna manera también el emprendedor se vuelve responsable no nada más de la parte económica, sino también un poco de un poco la guía y del liderazgo de sus equipos, ¿no? ¿Cómo fijar el ejemplo o ayudarle a sus equipos a crear, o qué nuevas rutinas van a buscar ustedes crear dentro de su equipo? Caso, que está pasando real, y es de que nosotros venimos de ser un retailer tradicional con puntos de venta y pues obviamente la parte de la administración pues se enfoca más en reportitis, en ver cosas administrativas, pagos de renta, no sé, lo que tú te puedas imaginar para una tienda, un retail, un brick and mortar, como le llamamos, ¿no? Y ahora, pues lo que estamos tratando de hacer es, ¿sabes qué? Pues vamos a perder una parte del ingreso físico y pues lo tenemos que recuperar en online. La verdad es que, como dicen por ahí, en casa del herrero asadón de palo, pues la verdad es que yo no le había hecho caso a la parte digital de mi propio e-commerce, que ya de alguna forma lo estamos haciendo, ya lanzamos la nueva versión del e-commerce, pero pues la gente de mi equipo, saben muy poco, ¿no? Digo, como si vendemos, saben la parte operativa, pero ya la parte de generar tráfico, la parte de SEO, la parte de email marketing y todo lo que ya nos imaginamos y sabemos que existe, pues la verdad es que yo no soy experto en publicidad, entonces tengo que actualizarme y empezar a aprender, y al mismo tiempo a mi equipo, ¿no? Entonces, la que hacía, no sé, por decir una tontería, bueno, no es una tontería, la que hacía recursos humanos, pues ahorita la puse a aprender de blogging, ¿no? Yo lo que les dije a ellos, oigan, pues miren, esto va a pasar, ¿no? Entonces, están invitados a aprender y que poco a poco vayamos haciendo esta transición, pero la verdad es que si ustedes no se ponen las pilas, pues, y esa responsabilidad que les estoy dando a cada uno, no la saben aprovechar, pues la verdad es que no quiero ser mala onda, pero pues de que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en su casa de alguna forma dicho, y con todo respeto, ¿no? Porque ellos tienen el reto de ponerse al día. No, algo que está interesante de ese approach o esa aproximación de empezar a poner a las personas que están haciendo otras responsabilidades, empezar a explorar otras cosas, otras funciones, me parece que hay dos cosas que en las que quisiera hacer doble clic. Me parece que es muy interesante. Primero, retarlos a tomar responsabilidad de sí mismos y hacerse de nuevas habilidades y nuevas competencias, que lo mismo hemos platicado muchas veces de eso, y es súper importante que cada quien vaya armando su baticinturón, ¿no? De habilidades y de competencias. Después ahora va a existir, ¿lo quieres tú o lo quiere alguien más? Ahora, y eso me lleva a la segunda parte, George, que es, y hace poco en un episodio de conversaciones con Mari Carmen Cornejo platicábamos de cómo las empresas, cuando hacen este tipo de retos, se dan la oportunidad de descubrir que había personas que hacían muy bien su trabajo en recursos humanos, por ejemplo, usando el ejemplo que acabas de poner, o el director financiero, incluso ahorita les cuento de esta persona, pero un director financiero que a lo mejor era muy bueno como CFO, y resulta que se vuelve el mejor director de ventas de la compañía. De hecho, yo cuando trabajaba en Google hace muchos años, en Argentina, el CFO de la región, ¿no? de América Latina, tomó la posición de director de ventas de lo que en aquel entonces se llamaba Direct Sales Operations, y hoy, 10 años después, es uno de los mejores directores de ventas de esa compañía, ¿no?
Entonces, es súper interesante cuando das la oportunidad a las personas de explorar Claro. otras funciones. Claro. Sí, no, yo creo que a final de cuentas es eso, nos estamos reinventando y nuestra responsabilidad como cabezas, tenemos que decirle a la gente, te tienes que reinventar. Punto, porque ya cambió el mundo. Ya queramos o nos gusta, nos encante, ya es otra cosa. Entonces tenemos rápidamente, ya ven esta frase y ya me voy a callar, se los prometo, pero esta frase me encanta, que dicen que la dijo Charles Darwin o no, y otros dicen que no la dijo, ¿no? Los que van a sobrevivir no son ni los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más rápidos, sino los que más fácilmente se adaptan al cambio. Y eso es lo que he estado tratando de hacer estas 5 semanas de repensamiento. Me encanta y eso es súper importante, cómo nos podemos ir adaptando. Ahora, hay cosas que nos ayudan a adaptarnos, ¿no? Y cuando uno tiene un poco mayor estabilidad, ahorita decías, Jorge, ¿no? Por fortuna no tienes deuda, tus necesidades están cubiertas, tu casa, tu hipoteca está pagada, tus acreedores están pagados, no tienes deudas y todo. Y eso es súper importante porque necesitamos tener una base sólida como para poder avanzar. ¿Cómo vea con tu especialidad nos podemos hoy empezar a, no quiero decir blindar, porque no, yo creo que es imposible blindarse, pero cómo podemos reforzarnos y tomar ciertas medidas que nos ayuden a ser un poquito más fuertes o menos vulnerables ante la inminente crisis económica? Bueno, en primer lugar hay un concepto que, bueno, aquí estamos entre empresarios que lo van a entender muy bien, que es el flujo de efectivo. Pero si este concepto a lo mejor se lo platicas a tu esposa o se lo platicas a tus hijos o a tu mamá, no te van a entender muy bien a qué nos referimos con flujo de efectivo. Entonces, bueno, pues es disminuir los gastos innecesarios, es que las personas puedan hacer más con menos y que inventen y echen a volar su creatividad para generar los mismos resultados con menos recursos financieros, y evidentemente el mundo online ayuda muchísimo para este fin, porque hacer publicidad por Facebook, hacer pautas a través de YouTube, tener un negocio online donde tienes que comprar nada más, bueno, nada más, ¿no? Pero un sitio, un servicio de email marketing, es mucho más barato que tener un negocio físico. Entonces, pues, en primer lugar es eso, hacer más con menos. Yo me acuerdo hace 4 años, en las fiestas infantiles y los cursos de vacaciones para los niños, yo siempre utilizaba, bueno, desde hace 17 años que comencé hasta hace años, toda mi publicidad era a través de revistas impresas, segmentadas a mamás y a papás, por zona geográfica de la Ciudad de México, aunque nuestros locales principalmente están en la zona sur. Y hasta hace 4 años es que yo entendí que con las campañas segmentadas de Facebook, de acuerdo a las edades y de acuerdo a los lugares geográficos a 5 kilómetros a la redonda de mi negocio, podía llegar a 15 veces más personas por 10 veces menos la inversión. Yo eso lo vi hace 4 años y así hacemos la publicidad desde hace años, pero hay personas que actualmente no saben cómo funciona Facebook, no saben que puedes segmentar, no saben que puedes segmentar hombres, mujeres, de cada qué edad, poner un lugar y marcar la circunferencia. Entonces, bueno, ahora es hacer eso, hacer más con menos, flujo de efectivo. Creo que sí es importante acercarse a cada uno de los bancos, porque yo me he dado a la tarea de estar investigando los planes de apoyo de cada uno de los bancos, y hago así porque hay de planes a planes. Sí hay bancos que sí te están dando periodos de gracia genuinos para capital y para intereses ordinarios, pero hay otros que te están diciendo, no, tú no me pagues. Nada más vas pagando intereses, pero pues no me pagas. No, bueno, a ver, ¿quieres que te pague los intereses ordinarios de la tarjeta de crédito, pero a razón del 60 o 70% durante los próximos 4, 5, 6 meses? Vaya, qué gran ayuda, ¿no? O sea, eso es vil agiotismo, pero bueno. Hablando de mi tema, que es la educación financiera, creo que en este momento es importantísimo que la gente, más que actuar por miedo, actúe por conocimiento.
sé que los que estamos aquí somos empresarios, pero también nosotros estamos casados. Y bueno, no es tanto mi caso, pero a lo mejor en el caso de los empresarios, sus esposas no están familiarizadas con ningún término financiero. Entonces hay gran incertidumbre, hay gran miedo, hay gran agobio y no entienden cómo es la forma de ayudarle al esposo, que es el empresario, y de que los hijos ayuden y colaboren. Yo doy una conferencia que se llama Sin finanzas familiares sanas no hay paraíso. Y los empresarios, es muy difícil que tú puedas tener tu vida de empresario desligada a la vida de la familia. O sea, cuando tú eres empresario es muy difícil. Normalmente la familia de alguna o de otra forma sabe de lo que está pasando en tu empresa. Entonces, yo creo que cuando podemos estar educados financieramente, cuando la esposa sabe lo que una crisis financiera trae en liquidez al negocio del esposo, ella misma puede proponer. Sabemos que la caída de la bolsa de valores fue estrepitosa y se llevó a 16 días. Nunca se había llevado una crisis financiera, que bajaran los índices de la bolsa en un tiempo tan corto. Cuando estamos educados financieramente, en vez de que te dé un colapso nervioso, que digo, aún sabiendo, obviamente nos asustamos, pero sabemos también que eso se va a recuperar y que ahora el margen de ganancia va a ser mucho mayor porque se van a tener que recuperar las acciones a donde estaban más el crecimiento, en fin. Yo me dedico a esto, entonces yo creo que cuando la gente, las esposas, las empresarias, los empresarios, los esposos, los hijos, estamos enterados cómo funciona la onda del dinero, todos podemos ayudarnos más y mejor. Oye, muchas gracias por eso. Coincido contigo, creo que va a haber una oportunidad interesante hablando de qué inversiones se pueden llegar a hacer en estos momentos a largo plazo. Pero ahorita mientras te escuchaba, caí en cuenta de algo muy importante. Ahorita que mencionabas el tema de las familias y las parejas. Y nos estoy viendo a los 4 en pantalla, ¿no? Aquí en Zoom. Y me cayó en cuenta que los 4... nuestras parejas son empresarios también, todos, ¿no? Y no solo eso, sino nuestros socios, de alguna manera, ¿no? También, bueno, el caso de Jorge directo, lo sé, en el caso de Romeo también, y también sé y recuerdo de las pláticas que tuvimos, Bea, que también con tu esposo también están haciendo emprendimientos, ciertas iniciativas y todo. Me lleva a preguntar algo. ¿Dios los hace y ellos se juntan? Es decir... Sin duda alguna. Claro. Yo si no tuviera a esta mujer maravillosa que tengo a un lado, digo, yo soy divorciado. Y yo dije, no me vuelvo a casar. La conocí y pues, no, la verdad es que dije, sería un tonto dejarla ir. Y yo creo que gran parte es ese espíritu emprendedor que ella tiene. Si yo era workaholic, ella llegó, ven y quítate que ahí te voy. Todos los dos, la verdad es que estamos enamorados el uno al otro y de nuestro hogar y del negocio. Entonces yo creo que la verdad es que como dices tú, ¿no? Dios los que a ellos se juntan, sin duda. No sé el caso de ustedes, pero el mío es este. Romeo. Sí, yo creo que yo también tuve, mi caso es un poco diferente porque más bien cuando yo nos conocimos, que éramos unos bebés, éramos estudiantes, entonces realmente no había nada. Lo que puedo decir es que el día de hoy, más bien juntos nos hemos impulsado y hemos hecho mucha sinergia, ¿no? Yo creo que te lo he dicho muchas veces, grandes decisiones que hemos tomado, digamos, en la historia de lo que hemos hecho juntos han sido propuestas y empujadas por Yola, ¿no? Y es una suerte tener a alguien, porque hay días buenos, hay días malos, hay días en los que te sientes un poco agüitado porque dentro en el sendero del emprendedor, creo que justo el hecho de que no todo el mundo entienda los sacrificios a veces hace muy fácil, ¿no? Señalar, criticar y demás. Entonces, hay días en los que cala un poquito más que otros, entonces tener ese soporte en casa, ese aliado que el día que llegas un poco triste te consuela, es muy valioso, ¿no? El lado opuesto, no me quiero imaginar a alguien que tiene que lidiar con un equipo de trabajo y pelearse con proveedores y tratar de sacar a flote un barco y llegar a su casa
y recibir como este reclamo de es que no estás aquí y no nos has sacado a pasear a los niños y a mí y nunca te vemos y demás, ¿no? Entonces, honestamente, creo que es una suerte, una bendición, una gran oportunidad compartir este camino con alguien que entiende. Las conversaciones que hemos estado teniendo Yola y yo en estos, te puedo decir desde el principio de año sin saber que venía lo que venía, yo ya le estaba pintando un poco los panoramas, le comparto todas las conversaciones que tenemos con el board directivo de Gelatina, con los equipos de trabajo, porque es importante, creo que sí es importante tener a tu equipo de trabajo informado, pues a tu pareja más, ¿no? Porque las decisiones, si bien tengo mucha libertad de tomar las decisiones de la compañía, es siempre bueno tener como ese punto de vista adicional, ¿no? Entonces, es una gran suerte eso. Me encanta escuchar eso, y ahorita que decías que se conocen desde que estudian, desde bebés, no, te gano. Angélica y yo nos conocemos Vecinos. Desde bebés. Sí, claro. Bebés, literal, desde el año. Así, literal, desde bebés. No manches, es un premio. Y es una bendición y es increíble, y coincido con ustedes que es maravilloso tener esa complicidad y trabajar como partners, no nada más como pareja, sino como socios y hacer muchas cosas. Sin embargo, también coincido que Dios los hace y ellos se juntan, pero también entiendo que no todos se juntan, ¿verdad? Y tú te ha tocado ver casos de las personas que tú coacheas y asesoras y has tener oportunidad de enseñarles de finanzas personales, donde ese no ha sido el caso. Y ahorita decía Romeo, imagínate lo difícil que debe de ser. Si así es difícil estar lidiando todo el día tratando de sacar tu barco adelante y luego llegar a casa y encontrarte con estos retos, ¿cómo las personas que se encuentran en ese caso, cómo pueden trabajar con su familia para subirlas al barco? Bueno, primero les quiero decir, porque pues soy la única mujer de los 4 que estamos aquí, que en mi caso fue al revés. Bueno, yo también tengo un divorcio y Leonardo, mi esposo, es mi segundo matrimonio, y Leonardo fue empleado, bueno, desde que yo lo conocí, él trabajaba en la industria farmacéutica, y desde que nos conocimos yo ya era empresaria, yo ya tenía mi jardín de fiestas, yo ya estaba hecha empresarialmente. Y bueno, conforme la relación fue avanzando y luego decidimos casarnos, yo fui la que le estuvo dice, tienes que hacer algo aparte de ser empleado, porque aunque trabajas en una gran empresa y en una gran industria, de un día al otro te pueden dar una patada en el trasero. Y tienes que hacer otras cosas, tú tienes grandes talentos, y a veces los empleados también caen en una zona de confort. Es como que mentalmente se acostumbraran a una rutina como ratoncitos, ¿no? Yo fui empleada muchos años de mi vida, de los 20 a los 29, 9 años fui empleada. Y es como que fueras un ratón que te acostumbras a esa rutina, te acostumbras a ese salario y te acostumbras a que todo cuadre en eso. Y yo fui la que lo impulsó, y mira que tuve boca de profeta, porque hace 2 años, así tal cual, llegó un día a trabajar y ese día le dieron una patada en el trasero, no solo a él, sino como a otros 12 amigos que como él tenían más de 15 años en la empresa. Así es que gracias a que yo llevaba años, fue difícil, pero para él fue muy reconfortante ver que yo no entré en pánico y más bien le dije, es el momento, o sea, te pasó lo que te dije que te podía pasar, ahora vamos a hacer lo que hay que hacer para que eso no nos vuelva a pasar. Y entonces pues ya emprendió. Esa fue mi historia. Y volviendo a tu pregunta, Efraín, yo creo que hay, y siempre lo digo aquí, lo digo en mis pláticas, hay que hablar, pero no hablar señalando al otro de es que por tu culpa no ves a los niños y no los cuidas y yo estoy como loca aquí, sino es desde mí. O sea, yo me angustio porque veo que los niños están creciendo sin estar contigo, y sé que le estás haciendo todo esto para que nosotros estemos bien, pero me pregunto qué es mejor, una estabilidad financiera o menos dinero, pero que vean más a su papá, y me preocupo porque quiero que los niños estén contigo, y entonces no te señalo a ti como la fuente de todas nuestras desgracias,
sino te reconozco y pongo desde mí mi angustia, mi preocupación, y entonces estoy segura que ahorita que ustedes me escuchan, la manera como ustedes recibirán esa información sería muy diferente. No sería la defensiva. Claro, no, me encanta y qué buen tip hablándolo desde nosotros mismos y no culpando a los otros. Fíjate que acabo de terminar de leer un libro muy bueno que se llama Los 5 lenguajes del amor. El autor se apellida Jarvis. Jarvis es otro que estoy leyendo ahorita que se llama Company of One. Muy, muy interesante, justo hablando cómo debemos de hablarnos entre nosotros, ¿no? Y entender el lenguaje que cada uno habla. Gary Chapman. Como familia. Chapman, gracias, Román, gracias. Chapman, exactamente. Oigan, el tiempo pasa volando y me encantaría que nos pudiéramos aventar 2 horas platicando de todo esto, pero antes de ir cerrando, ¿qué consejo necesitarían pedir hoy y a quién? Híjole, yo quisiera volverle a pedir un consejo a mi papá. Mi papá murió hace 5 años, acaba de cumplir, y me encantaría volver a tener la posibilidad de tenerlo enfrente para pedirle un consejo. Quisiera que él me dijera que las cosas como las estoy viendo a futuro, si las lecturas que estoy teniendo políticamente, de régimen, o sea, mi papá ahorita tendría 90 años, entonces él ya vivió guerras, ya vivió socialismos, ya vivió populismos, ya vivió democracia, y entonces yo lo que quisiera preguntarle es si la lectura que estoy dando yo al futuro es la correcta y si las decisiones que estoy tomando hoy previniendo el futuro son las correctas. Eso es lo que yo quisiera preguntarle a él específicamente. Buenísimo. Qué importante buscar esa certidumbre, ¿no? Y por lo menos validar nuestras suposiciones. Jorge, Romeo. A ver, dejo a Romeo, porque yo sigo pensando que nunca se me hubiera ocurrido pensar esto ahorita que he estado tan metido en mis cosas. Entonces déjame pienso un poquito más. Sí, está difícil on the fly. Yo te voy a decir algo. Me encantan los tiempos que estamos viviendo, donde escuchar un podcast, ver una entrevista, equivale a estar sentado al lado de Warren Buffett, de Jeff Bezos, de un montón de gente que literalmente perlas de sabiduría comparten, ¿no? A mí me encantaría preguntarle a Warren Buffett, dime qué acciones debo de comprar, ¿no? Pero en realidad estoy muy... me encanta el overflow, el montón de conocimiento que hay ahorita afuera. Entonces, te puedo decir que no siento una necesidad específica de decir, le quiero preguntar algo a San Steve Jobs porque dejó un legado importante en entrevistas que constantemente me gusta ver y consultar. Con los podcasts, hace un par de semanas tú y yo estábamos intercambiando listas de podcasts, ¿no? Entonces, honestamente, el día de hoy siento que tengo probablemente más de la información necesaria, de tal forma que siento que el día de hoy tengo hasta más consejos de los que podría aplicar. Entonces, yo estoy satisfecho de consejos el día de hoy. Si tuviera que escoger una persona, sería Warren Buffett y le pediría una recomendación de stocks a comprar. Yo también. Lo somos 3. No, yo ya como que después de lo que platicó ahorita Romeo, ya terminé de acordarme a quién pudiera yo pedirle consejo. Y pues sí, ¿no? Seguramente es alguien ya es alguien es más, es el mejor amigo de Warren Buffett, que según yo es Bill Gates. Bill Gates. ¿No? Según yo son muy amigos y yo creo que más bien lo que buscamos nosotros como emprendedores es encontrar a alguien visionario y si se puede que vea el futuro, ¿no? Para que diga qué va a pasar, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí, Bill Gates es uno de los que pudiera decir qué va a pasar en los próximos 2 años y este cuate te va a decir con un 70% de certeza lo que va a pasar, ¿no? De hecho, ya ven que hasta al principio empezó a circular un video donde él decía que la Tercera Guerra Mundial iba a ser contra un virus y toma la barbón, ¿no?
a mí se me ocurrió por locura decirlo y de repente me dijeron, no, güey, no le estés copiando a Bill Gates porque sí es cierto, digo, obviamente, él con todas, yo por ocurrencia y este cuate por todo este bagaje de conocimiento que lleva a lo largo de los años, ¿no? Entonces yo sí, ya resumiendo, sería Bill Gates y que me dijera qué va a pasar en los próximos 2 años. Me gusta. Mencionabas ahorita, Romeo, que vivimos en una época, y coincido contigo, que me encanta vivir en este momento en el que podemos rodearnos de un sinfín de mentores sin siquiera conocerlos en persona. Y por ahí dicen, ¿no?, que somos la mezcla de las 5 personas de las que más nos rodeamos todos los días. Y hoy tenemos la posibilidad de rodearnos de un sinfín de personas y aprender de ellos todos los días a través de podcasts, a través de libros, a través de blogs, a través de videos. Creo que con los 3 he platicado el caso que me encanta de Rachel Hollis, de cómo hizo 2 empresas multimillonarias. No se graduó de la prepa y ella lo explica y dice, todo lo que yo he aprendido lo he googleado, literal, ¿no? Y ha hecho grandes cosas. Y entonces, la verdad es que hoy el acceso a la información es súper valioso y nos podemos rodear de gente súper interesante y aprender de ellos. Pensando en eso, ¿qué blog, podcast o libro le recomendarían a las personas que nos están escuchando, como si eso es lo único que van a poder leer o escuchar y estudiar en los siguientes 30 años, ¿cuál sería su recomendación? ¿Me puedo adelantar? Dijiste blog, podcast o libro. Yo traigo una para los 3. Blog, Tim Ferriss definitivamente es un cuate muy prolífico. Le agregaría a Seth Godin, si tuvieran, todo el tiempo están escribiendo. Podcast, de lo cotidiano, por supuesto, y adicionalmente me gusta mucho el podcast de Kevin Rose y de Joe Rogan, por supuesto. Y libro, ahorita estoy leyendo la biografía de Richard Branson, pero le hizo un update y es increíble ver, justo hablando de emprendimiento y de cómo abordar la vida, ese cuate está impresionante, ¿no? Sí, Richard Branson. Y agregaría otro blog, un newsletter que es The Daily Stoic. Creo que viene muy al caso el día de hoy estar hablando de la filosofía de estoicismo, porque justo para lo que te prepares para momentos como estos, ¿no? Porque la vida está llena de baches y de imprevistos, y a veces necesitamos estar mentalmente listos para eso. Entonces, la filosofía de los estoicos es algo que me ha fascinado los últimos 2 años y creo que me ha dado una perspectiva justo la necesaria para estos momentos. Es para lo que me he preparado con leer a los estoicos, es justo para cosas como estas. Me encanta. Bueno, yo en podcast sí les ando fallando porque yo soy más de la vieja guardia, así es que yo soy más de leer. A mí me gusta mucho y creo que en este momento leer a Malcolm Gladwell sería una buena idea. Él es el autor de Blink, de El Punto Clave, de Outliers. Entonces, a mí ese autor me gusta mucho, me hace reflexionar, me hace pensar y hace que yo misma me dé respuestas. Y si me preguntaran de un libro de finanzas, yo me quedaría con El millonario de la puerta de al lado, que es un estudio que se hizo de los hábitos y comportamientos de las personas en Estados Unidos que lograron construir $1 millón de patrimonio neto desde cero, y hacen todo un estudio de cómo de cuáles son sus hábitos, cuáles son las marcas de coches que prefieren, las marcas de relojes que prefieren, desde cuándo empiezan a construir la educación de sus hijos, cómo es su relación con su pareja, porque entre los dos es que han hecho esa construcción de patrimonio. Entonces, si me preguntaran un libro de lo que yo me dedico, sería El millonario de la puerta de al lado. Me encanta, buenísimo. Muy bien, muchas gracias, Bea. A ver, déjame ver cómo trato de... El estoicismo, la verdad es que yo creo que la última vez que lo había escuchado fue hace como 30 años que estaba en la prepa, y la verdad es que hasta se me había olvidado que existía. Ahorita que curiosamente me topé con el estoicismo hace un par de días, me volví loco. Entonces, creo que es una gran elección la que dijo Romeo.
de Malcolm Gladwell. También yo hubiera dicho que Malcolm Gladwell, que también me encanta, entonces ya me lo ganó Beatriz, ¿no? Yo creo que, y es algo de lo que también platicó Beatriz en un inicio, que ya no lo continuamos, pero tiene que ver con esta parte de cómo yo también cuando era ejecutivo me vestía mucho más glamoroso de lo que hoy, ¿no? Y hacía, o sea, como que maduramos mentalmente en ese tipo de cosas y ya cambiamos y ya no somos, la verdad, tan superfluos, yo, por lo menos en mi caso, y creo que es algo muy interesante, y esto me lleva a lo que les quiero recomendar, y empiecen con es una serie de Netflix que se llama Los Minimalistas. Está increíble. Me cambió la vida. La van a ver, creo que dura 1:30. Y tiene mucho. Es un libro de acompañamiento, ¿no? Bueno, exacto. Y tienen también su blog estos cuates. Y ahorita se me olvidó cómo se llaman. Pero está muy, muy bueno. Yo creo que es lo otro que yo sugeriría. Y con el que voy a cerrar es que yo creo que es más importante de todos. Y que es que la gente aprenda a programar. Si tienen hijos, deben de saber hablar inglés, chino, español y Python, o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que saber programar es algo que va a ser mucho más importante en los próximos años y con todo esto que está pasando. Entonces, no sé si... Coincido totalmente con esa recomendación, aprender a programar y hacer y por lo menos a pensar un poco cómo se hacen las cosas. Me parece que es importantísimo. Coincido contigo, Romeo. Yo igual la filosofía de los estoicos es algo que estudio desde hace años y todos los días, ¿no? Mi libro favorito de buró que leo todos los días es el Daily Stoic, precisamente, de Ryan Holiday, y uno de mis libros favoritos es precisamente The Obstacle is the Way, de Ryan Holiday también, ¿no? Donde habla justo de esta visión y retoma la visión y la filosofía de los estoicos para entender cómo enfrentar los retos que estamos teniendo, ¿no? Ese como ser un estoico que nos está poniendo en pantalla, Jorge. Buenísimo. Lo acabo de encontrar y no sé si es el que me puedan recomendar que pueda ser bueno. Pues mira, yo ese no lo he leído, pero sin duda el que te recomiendo es... cualquiera de los de Ryan Holiday. Ryan Holiday. Ajá, e incluso hay un episodio maravilloso que lanzaron esta semana en el podcast de Tim Ferriss, donde están hablando tanto Tim como Ryan sobre un poco la visión estoica, ¿no? Ante esta crisis, y un tema que a lo mejor por aquí vamos a lograr convencerte de escuchar un poco más de los podcasts. Vea, te recomiendo mucho que lo veas porque además abordan mucho el tema de justo cómo está manejando Tim, que es un venture capitalist muy importante que ha invertido en Uber, que ha invertido en Facebook, que ha hecho distintas aportaciones importantes, cómo está manejando él desde su perspectiva ahorita su portafolio también. Entonces está bien interesante aprender de todos estos personajes. Les quiero agradecer profundamente el tiempo que dedicaron a compartir conmigo y con la gente que nos va a escuchar en este primer episodio. Gracias por ser los padrinos, la madrina de este nuevo podcast Entre Mentores. Sé que la gente va a poder aprovechar mucho las lecciones que nos están compartiendo y los tips que nos están compartiendo. Así es que, de nuevo, y ya lo había hecho en el pasado, pero les hago un reconocimiento enorme por la gran labor que hacen. Son personas extraordinarias, líderes que admiro muchísimo. Muchísimas gracias por pasar este tiempo conmigo. Les mando un gran abrazo y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Pues este primer episodio de Entre Mentores DLC, que es un spin-off de Conversaciones DLC. Ese podcast sigue también adelante y ahora también tendremos esta serie, porque pues, como no tenía nada que hacer de las dos... Sobra tiempo, por supuesto. Se me ocurrió que podemos hacer otro podcast, ¿por qué no? Así es que en cuanto lo escuchen, no olviden suscribirse a y a Conversaciones DLC y compartir ambos, porque estoy seguro que entre sus amigos y familiares y colegas habrá muchísimas personas que se pueden beneficiar muchísimo de las lecciones que grandes líderes como Bea, como Jorge, como Romeo nos acaban de compartir en este episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias como siempre a Ricolto Café por acompañarme en esta aventura de vida, el mejor café de México. Les agradezco muchísimo. Yo soy Efraín Mendicuti. Esto es Entre Mentores DLC y los esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.